volver a leer las citas bíblicas para aquellos que escuchen el audio a través de la grabación. La cita de hoy es Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, ¿alguien sabe cuál es el contexto del libro de Efesios? ¿Dónde Pablo escribió Efesios? Encarcelado, ¿verdad? En Roma. Es curioso que así como empezamos estos estudios sea como lo terminamos, recordando el contexto. Porque el libro de Efesios lo hemos titulado Las riquezas de su gracia. Y es interesante que Pablo hable de las riquezas de la gracia de estar en el Señor desde la cárcel, en donde muy probablemente, hermanos, Pablo no tuviera los beneficios que tienen hoy los que son reos, ¿verdad? Comida 3 veces al día, tiempo de esparcimiento fuera, un lugar limpio y seco para poder dormir, una almohada, una cama, un baño. Son cosas que probablemente Pablo no tenía. Es más, inclusive al estar en la cárcel también había sufrido los azotes de ser preso, por no solamente los azotes físicos, sino también en el ánimo, el azote de las circunstancias que estaba pasando. Entonces Pablo decide desde la prisión, desde una situación crítica, desde una situación preocupante desde el punto de vista humano, desde una situación estresante, entristecedora, muy atribulado su ser por estar en esa prisión, que él dedique una carta entera a hablar de las riquezas que tiene estar en el Señor. Y que después de habernos enseñado las riquezas de estar en el Señor en muchos otros rubros que ya hablamos largamente y tendido en estos estudios, que termine con las riquezas de su gracia en la lucha espiritual. Porque Pablo, hermanos, tenía segura una cosa: que su lucha en la cárcel no era contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él sabía que su lucha no era contra el César, que su lucha no era contra los carceleros, que su lucha no era contra los que podrían estarse burlando de él en la cárcel. Su lucha no era contra las personas o contra las circunstancias. Su lucha era una lucha espiritual. Una lucha que hasta el último de sus días oró intensamente por poder vencer. Una lucha que el Señor le permitiera salir victorioso. Una lucha, hermanos, que nos intentó transmitir a través de esta carta. La pregunta, hermanos, que nos deberíamos hacer esta mañana es: ¿nuestra vida en esta tierra se siente como una lucha? La semana pasada yo quería traerles el contexto, ¿no? Diferenciar entre la lucha espiritual que el evangelio moderno, por decirlo entre comillas, predica. Una lucha espiritual centrada en manifestaciones espirituales grandes, ¿no? A la vista, manifestaciones de gente convulsionándose, expulsiones de demonios, ¿no? Pelearse con el demonio a palabras, según esto. O el otro lado, ¿no? Llevar al territorio de la fantasía. Ya contextualicé eso. La pregunta esta mañana es entonces: ¿nuestra vida se siente como una lucha? Porque si yo valoro lo que Pablo me está enseñando acerca de la lucha espiritual y de las riquezas que tenemos en usar esa armadura espiritual con la cual podamos defendernos de las acechanzas del maligno, la pregunta es: ¿tú sientes que estás en una lucha espiritual?
¿En el mundo te sientes en lucha o nos sentimos identificados con el mundo? Porque no puede ser una riqueza espiritual, hermanos, tener las armas para esta batalla si en tu vida no se siente como una batalla. Porque aquel cristiano que ha decidido vivir su vida para Cristo, el que ha tomado su cruz y ha seguido el camino de su Maestro, tiene que sentir este mundo como una tremenda prueba, constante, continua. Una prueba en el matrimonio, una prueba con los hijos, una prueba en el trabajo, una prueba contra las corrientes de pensamiento de este mundo, una lucha constante contra el evangelio falsamente predicado por otras religiones o por la misma que se llama cristiana. Pero a veces, hermano, nuestra vida no parece tanto una lucha. Más bien parece una hermandad con este mundo. Y en lugar de que las personas del mundo nos juzgan, nos aplauden nuestra forma de pensar. Y en lugar de que el mundo critique nuestra manera diferente de vivir, más bien reconoce, ¿no?, con un aplauso lo abiertos que somos. Y entonces no se siente tanto como una lucha. Si ante cualquier dificultad tú cedes el terreno, si ante cualquier situación que te impide servir al Señor, tú cedes el terreno, entonces, hermano, no nos mintamos, no estás luchando, no estás peleando una batalla. Entonces nuestra vida no se parece a dos polos opuestos enfrentados en el campo de batalla, sino a un solo puesto, en donde todos formamos parte de lo mismo. En un terreno así, hermanos, por supuesto que no valoramos la riqueza de su gracia en la lucha espiritual. Pablo se sentía rico en el Espíritu, sentía que el Señor le había dado toda la plenitud y que de la plenitud del Señor él podía tomar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque él estaba en la lucha. Porque las armas que tenía a su disposición eran todo lo que él tenía y era suficiente para salir victorioso. Pero por supuesto, hermanos, que nosotros no vamos a ver las riquezas de su gracia si no luchamos la misma lucha. Si no peleamos en la misma guerra, entonces, ¿cómo vamos a necesitar armas? Hace un momento cantábamos que pronto estaríamos a su lado, que pronto estaríamos delante del Señor, delante de su trono, mientras los ángeles celestiales cantan alabanza y ante Él nos postraríamos y le alabaríamos como el Dios grandioso que es. Hermanos, eso es el cielo. Entonces nuestra vida, si queremos llegar al cielo, pues entonces nuestra vida debería de ser una búsqueda por llegar a ese día celestial, delante de la presencia del Todopoderoso y alabar su nombre. El cielo no es otra cosa que eso. Alguna vez escuché a Paul Washer decir, a veces los cristianos viven como que no quieren el cielo, porque les gusta demasiado el mundo. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Que en el cielo no hay mundo. Los placeres de este mundo van a pasar. Y si tu corazón está evocado a los placeres de este mundo, si estás de acuerdo con las filosofías de este mundo, si estás de acuerdo con tus amigos en este mundo, si todo lo que hace este mundo tú lo aplaudes y participas de ello, hermano, te tengo una noticia: eso no pasa en el cielo. En el cielo no vas a llegar tarde al día en el que el Señor tome su trono y lo vistan con una corona y Él desfile. Ese día no puedes llegar tarde. Ese día no puedes tener una cita familiar. Ese día no vas a tener vía recreativa el domingo. Ese día no importa si tenías un viaje programado. Ese día el cristiano va a estar delante de su Señor, porque eso es lo más importante. Eso es lo que es un cristiano. Pero aquí el cristiano apenas tiene la oportunidad, abandona su estudio, apenas tiene la oportunidad, abandona la oración, apenas tiene la oportunidad y cambia el día santo del Señor por cualquier otra cosa que esté en el libreto o cualquier otra cosa que esté en mi agenda. Hermanos, en el cielo eso no pasa. ¿De verdad quieres el cielo? Porque a lo mejor el cielo es muy hermoso, pero no es exactamente lo que yo quiero. Yo quiero más lo que es el mundo, en donde mi opinión es lo importante, en donde yo hago lo que yo quiero y nadie me pregunta, porque es mi vida y yo sabré lo que hago con ella. Bueno, en el cielo eso no funciona así.
Entonces, hermanos, para luchar esta guerra espiritual uno tiene que haber elegido un lado. O estoy en el Señor y voy a luchar la guerra espiritual por el reino de mi Señor. Y voy a hacer de mi vida todos los días un tomar mi cruz y seguir en su camino. O mejor, me voy del lado de la facilidad de la vida, en donde yo hago lo que quiero, en donde pienso lo que quiero, en donde no me importa lo que dice su palabra, en donde no me importa la iglesia ni el servicio, en donde no me importa aprender, no me importa disciplinarme. Lo que no podemos hacer, hermanos, es poner un pie en el ejército del Señor y poner un pie en el mundo y querer hacer de las dos cosas una misma. Eso no se puede hacer. Entonces, hermanos, la guerra espiritual pasa por eso. Recuerden que eso es lo que veíamos la semana pasada, en donde dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si uno lucha esta guerra espiritual, entiende que no lo puede hacer solo, necesita del Espíritu. Necesita del Señor, necesita acercarse y tiene que tomar la firme decisión de luchar esta batalla y de vestirse de la armadura de Dios. Es el único camino que Él tiene para salir victorioso en esta guerra espiritual. Tenemos que entender que es una guerra espiritual y que si la quieres luchar necesitas fortalecerte en el Señor y necesitas tomar la firme decisión de vestirte de la armadura de Dios todos los días. Ya hablamos la semana pasada del cinturón de la verdad. No voy a repetir demasiado, pero lo que decíamos era que el cinturón de la verdad básicamente pasa porque nosotros crezcamos en conocimiento, que nos afiancemos de ese conocimiento, porque sin el conocimiento de Dios, pues entonces la fe es sin fundamento. Alguna vez Sproul dijo que la fe de nosotros no es una fe irracional, no es una fe basada en la nada, es una fe consciente. Es una fe certera, es una fe que entiende en lo que ha creído. Si es una fe que tal vez no tiene una evidencia física en donde pueda decir: mira, aquí está Jesús, te lo presento, no dale la mano. Tal vez eso no lo tiene, pero sí sabe quién es Jesús. Pero sí tiene el conocimiento de quién es Él y qué representa su posición. Entonces no es una fe basada en la nada, es una fe racional. El cristiano tiene que tener una fe racional, no una fe ciega. Jamás un predicador bueno va a incitar a los creyentes a creer nomás en el decir de alguien. Cree nomás porque así me enseñaron. No, hermanos, ustedes crean porque tienen el conocimiento. Profundicen en la palabra y créanla, pero eso no es una fe basada en la nada, es una fe consciente. Es una fe basada en la roca, es una fe que está basada en la verdad y que es inamovible, porque conoce la verdad en la que ha creído. Es lo que Pablo decía también: mas yo sé en quién he creído y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para el día postrero. Pablo no decía: bueno, yo creo que el Señor pues tal vez es capaz. No, Pablo decía: yo sé en quién he creído, lo conozco y sé que Él es poderoso para guardar mi vida. En segundo lugar, hablábamos de la coraza de la justicia, en donde las buenas obras del cristiano, no en las obras que él hace para intentar justificarse, no en las obras que él hace inspirado por el Espíritu Santo para agradar a su Señor, no las buenas obras de diezmar para ver si así agrada a Dios, no en las obras de ganarme el cielo, no en las obras de ganarme el favor de Dios, sino en las obras que son inspiradas por el Espíritu Santo, produciendo en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros cambiamos la manera pervertida que teníamos de vivir y comenzamos a vivir por el Señor, haciendo las cosas que le convienen a nuestra vida, de acuerdo a su palabra. Eso decíamos que era como proteger los órganos vitales. ¿Cómo una persona cristiana puede defenderse de los ataques del maligno haciendo él las obras de justicia? ¿Cómo puede una persona defenderse de la influencia del mundo sobre su familia? Pues enseñándole a su familia las obras del Señor, enseñándoles en la palabra, teniendo un matrimonio estable, amando a su esposa, amando a sus hijos, respetándolos, educándolos. De esa manera uno defiende su propia vida del maligno. Pero ahora sí, ya habiendo pasado esa breve introducción, vamos a ir al versículo 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aquí es donde está la parte que continúa. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Una armadura, obviamente, hermanos, no podría dejar pasar por alto el calzado. El calzado es muy importante. Es muy importante no solo en el presente, en la guerra actual, en la guerra en aquel entonces también era muy importante. Imagínense el soldado en medio de un camino de espinos, en medio de la arena caliente, en medio de tal vez desechos de las personas que han muerto, ¿no? Huesos, espadas, escudos, etcétera, ¿no? En el piso. Imagínense un soldado que no tiene calzado. No podría, yo creo, ni avanzar 100 metros sin lastimarse los pies. Entonces el calzado es muy importante, hermanos, porque cuida nuestro pie de resbalar. Cuida nuestro pie de lastimarse. Un soldado podría tener una espada muy bien afilada, podría tener una coraza muy bien construida, muy bien forjada por un buen herrero, podría tener un escudo de roble, no fuerte, grueso, increíblemente fuerte para poder resistir las embestidas del enemigo. Pero imagínense que él a mitad de la batalla resbala, se fractura el pie y entonces termina en el piso. No importaría todo lo demás, ¿verdad? Sería una presa muy fácil para el enemigo. Un soldado en el piso sería víctima fácilmente de un enemigo para asesinarlo. Entonces el calzado, hermanos, cuida nuestros pies de resbalar, cuida nuestros pies de sufrir daño. Y el versículo 15 nos dice que calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz es necesario para la armadura del Señor. Otro versículo, hermanos, que nos va a ayudar a entender un poquito más, esto es Isaías 35:8. Si ustedes me acompañan allá, Isaías 35:8. Dice, y habrá allí calzada, está hablando de la salvación, y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es importante, hermanos, el calzado de la salvación. Dice el libro en el que estoy basando todos estos temas, que el cristiano indeciso de la salvación que ha obtenido fácilmente, un cristiano que no está convencido de la tarea a la que ha sido llamada, fácilmente puede desviarse de ese camino. Fácilmente puede desviar sus pies y caminar hacia otro lugar y entonces nunca luchar la guerra para la que él está destinado. Entonces Pablo, hermanos, nos dice que el vestir el Evangelio, el calzarnos con el Evangelio es entender el apresto por predicar el Evangelio de la paz. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo cuidas tus pies de resbalar? Entendiendo tu propia meta, entendiendo tu propio llamado. No fuimos llamados, hermanos, a acumular conocimiento. No fuimos llamados tampoco a construir iglesias muy grandes con cruces enormes de madera. No fuimos llamados a hacer lugares donde las personas puedan sentirse cómodas, donde puedan hacer buenos grupos sociales. No fuimos llamados, hermanos, a ninguna de esas cosas. La iglesia fue llamada para predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, ¿cómo uno puede guardar su propia vida de resbalar? ¿Cómo puede guardar su vida de desviar su camino por otro que no es, entendiendo tu propio propósito en esta vida? Entendiendo el apresto del Evangelio de la paz con el que tú mismo has sido vestido. Dice Pablo en Corintios, no vamos a ir para allá, lo voy a parafrasear, pero Pablo dice que somos embajadores del Rey como si Él rogase por medio de nosotros y llevamos el Evangelio de la justificación y del perdón de los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, es lo que nosotros fuimos llamados a predicar. Somos embajadores que llevamos ese mensaje. Pero ¿qué pasa si el embajador no sabe que es un embajador y no sabe que tiene que llevar ese mensaje? Entonces cualquier otro camino en esta vida se convierte en una opción a considerar. Entonces puedo desviarme por el camino de acumular propiedades, de acumular riquezas. Puedo desviarme por el acumular experiencias. Puedo desviarme a enfocar toda mi vida en el trabajo, enfocar toda mi vida en la vanidad del ser.
en las cosas que tiene el mundo que ofrecer, pero aquel soldado, hermanos, que sabe la tarea que tiene por delante, entonces es un soldado que nunca va a desviarse ni a izquierda ni a derecha porque entiende cuál es su propósito. ¿Entienden, hermanos, que ese es su propósito? Que Dios no nos llamó para ninguna otra cosa que no sea eso, extender su reino en esta tierra. Porque la palabra nos dice que este mundo y todo lo que hay en este mundo va a ser consumido por el fuego y nada que se construye aquí de verdad importa en algo. En el gran panorama de la eternidad, hermanos, si tú compraste una casa en el Infonavit, eso no importa. En el gran panorama de la eternidad no importa si tú llegaste a ser gerente, o si llegaste a ser el distrital, o si llegaste a ser el gerente de la planta, o si llegaste a ser el mejor el médico en el mundo, llegaste a ser el cirujano que México necesitaba. Esas cosas realmente, hermanos, al final de cuentas en la eternidad no importan. Pero ¿saben qué sí importa? ¿Cuánto trabajaste por el reino? Eso sí importa. Dice el Salmo 42, si ustedes me acompañan también allá, Salmo 42. Salmo 42. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos, que su salvación saque nuestros pies del lodo cenagoso, porque ese es el camino del mundo, es el lodo cenagoso, que mientras uno más se adentra en el mundo, hermanos, lo único que encuentra es inestabilidad y comenzar mi vida a hundirse en las cosas del mundo. Pero el andar en la salvación, el entender el apresto del Evangelio, el de saberme a mí mismo salvo y llamado para predicar las buenas nuevas a otros, eso me va a sacar los pies del lodo cenagoso y va a poner mis pies sobre la peña y va a guiar mis pasos. Porque el soldado que entiende para lo que fue llamado, hermanos, no tiene la duda de hacia dónde tiene que caminar en su vida. No digo con eso, hermanos, que si tú de verdad entiendes tu propósito, nunca vas a tener dudas. Por supuesto que las vas a tener. Pero la certeza en tu corazón de a lo que fuiste llamado, eso te va a cuidar tus pasos. Y cuando venga la tentación y la tentación te salga al camino, tú vas a darte cuenta de que a eso no fuiste llamado. Cuando venga la oportunidad laboral que te hace dejar de servir al Señor, que no te deja tiempo para tu familia, que no te deja tiempo para criar a tus hijos, tú vas a saber que para eso no fuiste llamado. Cuando venga la oportunidad de traicionar, de engañar, de robar, tú vas a saber que para eso no fuiste llamado. Entender, hermano, que fuimos llamados y para qué lo fuimos es muy importante. Dice el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Esta parte nos habla del escudo de la fe. Para traer un poco de contexto a estas palabras, a veces cuando nosotros pensamos en un escudo, bueno, a mí en lo personal me vienen a la mente películas como Gladiador, ¿no? Troya, que pensamos en un escudo así chiquito, redondo, ágil, ¿no? Para luchar espada con espada, pero no es la imagen que Pablo está intentando aludir aquí. El escudo romano que se utilizaba en ese tiempo no era un escudo redondo y chiquito, era un escudo grande de casi todo la altura del cuerpo del soldado. Era un escudo amplio que cubría todo el cuerpo. Entonces los soldados romanos, perdón, al avanzar fila contra fila, ellos se ponían detrás de su escudo y podían avanzar recibiendo las flechas que no podrían ir por arriba ni por abajo. Porque eso pasaría, si el escudo fuera chiquito, pues él o cubre su cabeza o cubre sus piernas. Entonces, en una guerra de ese tipo no tendría eso sentido. Eran escudos que cubrían tanto la cabeza como el torso, como los pies, y de esa manera, Pablo, entendemos por lo que dice después. Dice, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno.
Es decir, en las guerras de ese tiempo, los arqueros ponían su flecha sobre el fuego y luego disparaban. Y si el escudo era totalmente de madera, ¿ustedes qué creen que pasaba? El escudo se incendiaba, comenzaba a arder en fuego, entonces el soldado naturalmente lo arrojaba y era ya presa fácil para los arqueros. Entonces, ¿saben qué hacían los soldados? Antes de entrar en la batalla, ellos tomaban baldes de agua y los echaban en sus escudos. De esa manera, cuando disparaban las flechas con fuego, al llegar al escudo empapado en agua, se apagaban. Es a lo que Pablo está refiriéndose. Por eso dice, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, hermanos, el escudo de fe que protege la vida del creyente, perdón, el escudo espiritual que protege la vida del creyente es la fe. Pero fíjense que no es una fe basada en la nada. Ya lo decía yo hace un momento. No es una fe sin obras. No es una fe seca que no produce ningún tipo de fruto. Así como el escudo, hermanos, es plantado por la imagen que nos da Pablo como un escudo empapado en agua, hermanos. Asimismo, el escudo de fe que de verdad protege al cristiano no es el mero conocimiento. Es la fe que produce obras. Es la fe como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve, la fe que hace al cristiano obrar, la fe que hace al cristiano tomar decisiones que determinan su vida, la fe que protege su vida. Es una fe viva, es una fe activa, no es una fe muerta. Muchos cristianos tienen esta primera clase de fe. Ellos dicen, sí, de verdad yo creo en el Señor, pero apenas salen de la iglesia, viven la vida que ellos quieren, tienen a los amigos que los malinfluencian, tienen las fiestas como las del mundo, comen las cosas que come el mundo, beben las cosas que bebe el mundo, participan de las cosas que el mundo hace, hablan como las personas del mundo hablan. Entonces su fe, ¿saben qué es, hermanos? Es como el escudo seco. Es como un escudo de madera frente a los dardos del enemigo encendidos en fuego. ¿Saben por qué? Porque apenas la flecha puede entrar en ese escudo, lo incendia. Y la fe de ese cristiano, ¿saben para qué le sirve, hermanos? Para absolutamente nada. Conocer la palabra solamente por conocerla. Saber que Cristo es el Señor solamente porque la Biblia lo dice, pero no creerlo en mi corazón y vivir por ello, de nada sirve. De nada sirve saber que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero si no es tu Dios. De nada sirve saber que Jesús vino verdaderamente hace más de 2000 años a morir por nuestros pecados si no murió por los tuyos. De nada sirve saber que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y que bajo sus pies están sus enemigos y que Él gobierna sobre este siglo si no es tu Rey y si no es tu Señor. De nada te sirve. Es como la fe que nos dice la palabra que al ser probada por fuego no resiste el calor de la prueba. Porque nuestra fe tiene que ser sometida a prueba por el fuego. Dice eso la palabra, ¿cierto? Y como el oro refinado, nuestra fe es puesta al rojo vivo, ¿no?, del fuego. Y si nuestra fe sale avante, entonces esa es una fe verdadera. Esa es una fe viva y eficaz, una fe que protege la vida del creyente. No así, hermanos, la fe que no produce ninguna clase de fruto. Si tú dices creer en el Señor, pero tu vida es lo mismo desde hace 10 años, tu vida es lo mismo que las personas del mundo, tú hablas igual que las personas del mundo, tú haces las mismas cosas del mundo, no nos engañemos. Esa fe no te puede proteger de absolutamente nada. En la primera oportunidad el enemigo va a incendiar esa fe. Y tu fe no te va a servir de nada. Y lo único que vas a estar es expuesto a que el enemigo se aproveche de tu debilidad. Santiago, la carta de Santiago nos enseña que la fe verdadera, hermanos, es la fe que produce frutos. Es la fe que obra. Es la fe que se evidencia, no porque una persona lo dice, sino porque sus obras son evidencia de lo que él ha creído. Es lo que la palabra le llama integridad. Que lo que tú dices concuerda con lo que tú haces. De nada sirve, hermanos, creer solamente si no vives por ello.
La única forma en la que en esta lucha espiritual tú puedas salir victorioso es si tú tienes verdaderamente una fe viva, una fe eficaz. Una fe no basada simplemente en acumular conocimiento, sino una fe que se ha apropiado de ese conocimiento, que lo ha hecho suyo y que vive por esa fe. Vean ustedes el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Esta es una de mis citas favoritas, Hebreos 11. Tiene por título, si ustedes tienen también una Reina Valera, tiene por subtítulo la fe. Fíjense la diferencia de una fe verdadera y eficaz, de la fe como el escudo empapado en agua que apaga los dardos del enemigo. Vean ustedes, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, es una certeza y una convicción. En la certeza y en la convicción, hermanos, no hay dudas. En la certeza y en la convicción no hay lugar para el ¿qué será si no es cierto? Para el bueno sí, pero no todo. Bueno, es que tal vez sí es cierto. No, es la certeza de lo que se espera. Es estar seguro de lo que quiero, de lo que anhelo, de lo que espero que sea. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, en el Antiguo Testamento, esas historias fantásticas que leemos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Noé, hermanos, ellos hicieron esas cosas no por otra cosa, sino por la fe verdadera. Vean ustedes, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? ¿El tipo de ofrenda? Que uno ofreció una cosa y la otra. Sí, si me pongo muy técnico y analizo muy de fondo la historia, puedo ver que en la ofrenda había una cierta clase de entendimiento distorsionado de la verdad. Pero hermanos, hay una respuesta mucho más sencilla. La diferencia es la fe. Uno lo hizo con fe y el otro no. Dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa preparó el arca, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir de herencia y salió sin saber a dónde iba. Y bueno, dice una serie de personajes y de eventos históricos, hermanos, hermosos, incontables, ¿no? De personas que hicieron cosas por la fe. Pero vean ustedes simplemente el ejemplo de Noé. Hermanos, en el tiempo en el que Noé vivió, no había nunca llovido. Imagínense la magnitud de la locura de un hombre que le dice a los demás: va a caer agua del cielo, en un mundo en el que nunca ha caído agua del cielo. Y no solamente dice: van a caer gotas del cielo, va a caer un diluvio en esta tierra que va a inundar y todos nos vamos a morir si no nos metemos en el arca. Ese era el nivel de locura. Pero ¿saben por qué Noé lo hizo? Por una fe viva y eficaz, por una fe centrada en lo que sabía que había recibido del Señor y evocar su vida a eso. ¿Cómo puede un cristiano, hermanos, guardar su vida de las acechanzas del maligno con una fe verdadera? Si constantemente estamos cayendo en el pecado, si constantemente estamos dejando de lado nuestro estudio, si constantemente estamos renunciando a nuestros tiempos de oración, si no tomamos el compromiso y otra vez y nos preguntamos por qué, la respuesta es muy sencilla: porque no has desarrollado una fe verdadera, porque no estás creyendo de verdad en tu corazón y no tienes una certeza y una convicción clara y nítida de en quién has creído y en dónde has depositado tu confianza. Evidentemente, hermanos, si de repente la vida se torna difícil, si la vida se torna complicada y de repente comienzo a tener tantos problemas que no encuentro la salida y mi fe no está bien puesta en el Señor, ¿dónde voy a intentar conseguir las respuestas? Pues en el Señor no, en todas las otras cosas.
Si de repente la vida se pone un poco aburrida, ya no sé qué hacer con mi vida, entonces comienzo a tener ahí aventuras, comienzo de repente a robar, comienzo de repente a salir de fiesta, a emborracharme, a embriagarme porque no le encuentro sabor a la vida. Obviamente mi fe no me está protegiendo de eso, más bien mi falta de una fe verdadera y de propósito en esa fe es lo que le está haciendo falta a mi vida. El cristiano de verdad, hermanos, cuida su vida con el escudo de una fe verdadera que obra. Tienes una fe, crees en el Señor, entonces comienza a hacer obras dignas de esa fe que estás diciendo tener. Desde el principio, hermanos, este estudio ha tenido un principio muy claro. El principio de que es tu decisión hacerlo. Es decir, si hasta ahora te das cuenta de que no has tenido esa fe, no vayas corriendo a la oración y le digas: Señor, dame esa fe que obra. Señor, porque yo no tengo esa fe que obra, entonces tú dame esa fe que obra. Y Señor, tú quita las tentaciones de mí. Y Señor, aparta de mí esta tentación, aparta de mí esta amistad. Y entonces pon en mí el deseo de sí hacer las cosas. No, hermanos, esa no es una oración de compromiso. Esa no es una oración de determinación. Si hasta ahora te das cuenta de que ese está siendo tu talón de Aquiles, entonces sí, corre a tu habitación, cierra tu puerta, ponte en tus rodillas y dile: Señor, perdóname, porque yo no he tomado la firme decisión de hacer caso. Perdóname porque yo no he tomado la decisión todos los días de tener una fe verdadera, de creer en ti, de vivir por lo que tú me has enseñado, de seguir mi propósito con el que me has llamado. Y entonces levántate, seca tus lágrimas, ponle una sonrisa otra vez a la vida y sal y toma las decisiones que sí convienen. Toma la determinación de seguir al Señor en el momento de la tentación. Aléjate de las amistades que te hacen caer. Aléjate de la parte de la familia que no te hace bien. Ni modo, hermano, ¿quieres acercarte a Dios? Esa es la manera. Así es. No hay una solución mágica. Dios no va a quitar de tu vida la tentación. La tentación siempre va a estar ahí. La solución no es que Dios te quite la tentación, la solución es que tú puedas vencer la tentación. Porque si tú te podrás apartar del mundo. Y si creyéramos en el evangelio que hoy se predica, tú puedes pelearte con el diablo y chance y le ganas. Pero ¿sabes con qué enemigo siempre vas a vivir? Contigo mismo. ¿Y cómo puedes huir de ti mismo? Pues aún tus deseos más íntimos en tu corazón, hermano, necesitan ser cambiados por el Señor. Entonces la tentación, hermanos, siempre va a ser un problema. La amistad que te malinfluencia siempre va a ser un problema. La familia que te quiere apartar de la palabra siempre va a ser un problema. Tu esposo, tal vez muchos años, sea el principal enemigo de que tú vengas a la iglesia, o tu esposa, o tus hijos, o las circunstancias, o el trabajo. Eso siempre va a ser un problema. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que tú decidas. En que tú decidas cambiar. En que tú decidas tomar las buenas decisiones. En que tú decidas ponerte la armadura y decirle al Señor: Señor, ayúdame, pero yo voy a hacer lo que está en mi parte. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después del escudo, hermanos, viene el casco. No, bueno, si uno tiene el escudo, pues algunas flechas podrán taparlas el escudo, pero inevitablemente en alguna de esas ocasiones alguna flecha va a rozar mi cabeza, alguna espada va a pasar cercana a mi cabeza. En aquel tiempo se acostumbraba a arrojar piedras, entonces el escudo protegía de esas piedras. Entonces, hermanos, el hecho de tener el casco nos dice que es el saber o el entender la salvación que hemos recibido. Vean ustedes el versículo que continúa. Dice, perdón, voy a darles yo la cita, no se la sé dar. Es 1 Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Aquí Pablo vuelve a tomar el tema del yelmo de la salvación. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
¿Sí? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, el yelmo, hermanos, de la salvación es lo que protege nuestra cabeza de las acechanzas del diablo. Pero vean ustedes por qué es importante que habla de la cabeza, ahí mismo en Efesios, de donde partimos. Efesios. Ahí, acá. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el yelmo de la salvación, hermanos, es lo que cuida nuestra cabeza de las acechanzas del diablo, pero tiene que ver con una cuestión importante, y es que todas las acechanzas en esta guerra espiritual que tienen que ver, o en la parte de nuestra cabeza, tienen que ver con ideas o pensamientos. En algunos otros pasajes el apóstol Pablo nos habla en ese aspecto, dándonos a entender que la guerra espiritual es una guerra no de poderes, ya lo he dicho yo antes, no de manifestaciones de poder, o de hablar en lenguas, o de cambiar la voz de tono, o de girar la cabeza, ¿no? Cosas así como Hollywood lo enseña, sino que la lucha espiritual, hermanos, tiene que ver con filosofías, con huecas sutilezas, con pensamientos, con creencias alteradas en tu mente. Es por eso que Pablo dice que tu yelmo, que tu cabeza tiene que estar protegida con el entendimiento de la salvación. Entender de dónde yo he sido salvo, entender que tengo la salvación por Jesucristo, por las obras de Él, que a través de su justicia yo soy justificado. Eso es lo que cuida mi cabeza de las acechanzas del diablo. Un versículo que nos habla de eso es 2 Corintios 10, 4 y 5. De repente el teléfono me estorba. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Este es el que quería leer hace un momento. 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense, ¿dónde están nuestras armas espirituales? ¿O para qué son las armas espirituales? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, hermanos, ¿por qué necesitamos el yelmo de la salvación? ¿O por qué necesitamos el casco? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento verdadero de Dios. Porque, hermanos, el entendimiento que nosotros tengamos de la palabra juega un rol fundamental e importantísimo en nuestra vida cristiana. Un cristiano, hermanos, que no se pone el yelmo de la salvación, que no entiende su propia salvación, o que no la ha creído totalmente, o que no se le ha explicado y él tampoco ha investigado al respecto, entonces es un hermano que en el primer momento en el que comete un pecado, ¿ustedes qué creen que hace? ¿Acercarse al trono de la gracia para recibir el perdón? No, alejarse, ¿no? Ya no se siente digno. En el momento en el que él siente que ya se equivocó, abandona la oración. O si no entiende la salvación a la que ha sido partícipe, entonces él comienza a hacer obras pensando que con eso él se gana el favor de Dios. Entonces sí, tal vez está equipado con todo lo demás, pero si en su mente no ha entendido o no ha creído de todo su corazón en la verdad del Evangelio y en su propia salvación, entonces el enemigo muy fácilmente va a poder lograr derrotar a ese soldado. Una de las cosas con las que los ejércitos luchan constantemente en la guerra es con la deserción de los soldados. ¿Se han oído eso? De hecho, ahora en el presente, mientras está la guerra de de Ucrania contra Rusia, uno de los problemas que ha tenido Ucrania es la deserción.
la deserción de los soldados y la poca capacidad que ha tenido de llamar a las personas al ejército. Porque una persona que no está convencida de la lucha que está librando, no la va a luchar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si un enemigo es muy grande y poderoso y muy fácil de poder influenciar a los demás, y los que se le presentan en contra no tienen las cosas muy claras, no tienen los conocimientos militares necesarios, no están convencidos de que esa guerra tengan que lucharla, no están seguros de poder ganar esa batalla, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Pues que el soldado va a bajar las armas y mejor se va a entregar. Mejor va a dejar de luchar, va a abandonar el puesto de batalla porque tiene miedo de la batalla en la que se enfrenta o porque no le interesa luchar esa batalla. El yelmo de la salvación, hermanos, es entender que estoy en una batalla y el saber que esa es mi posición y que ahí debo de permanecer. Es estar convencido de la salvación que tengo y saber que Satanás no me lo puede quitar, pero de estar convencido de que este es el lugar que tengo que tener. Y que soy un soldado que tiene que luchar esta batalla. Si no lo tienes muy claro, entonces esas hechanzas del diablo están golpeando tu cabeza, están metiendo ideas que no son las de un cristiano, están afectando tus convicciones. Y hermano, ¿sabes qué va a pasar al final? Que vas a dejar la lucha, que vas a dejar tu puesto, que vas a dejar la vigía. Y por lo tanto, hermanos, vas a sufrir constantemente la derrota. Pero continuamos, hermanos, ya para terminar, que ya me estoy quedando sin tiempo. Efesios dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, después de todo lo que se nos ha dicho, todas son armas defensivas, ¿verdad? O más bien, no son armas, son defensas. El cinturón, la coraza, el escudo, el yelmo, todas son cosas que protegen. Pero Pablo nos enseña una cosa que nos dio Dios y que sí es un arma. Una cosa que sí usamos para atacar. Una cosa que sí usamos para hacer daño. La palabra. Esa es tu única arma. Fíjate que no dice otra cosa que no sea esa. No dice poderes que Dios le va a entregar a las personas para poder expulsar demonios. No dice la capacidad de hablar en lenguas. No dice la capacidad de llamar espíritus y de invocarlos y de expulsarlos. Esas no son armas. No sé qué película vieron los que predican eso, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña como un arma. La única arma que el Señor le dio a sus hijos es su palabra. Y como hermanos nosotros nos hacemos de esa arma, ¿cómo nos hacemos de esa espada? Aprendiéndola, estudiándola, creyéndola, memorizándola. Tú quieres tener otras armas. De repente quieres tener la capacidad de echar fuera demonios, de repente queremos tener la capacidad de hablar en lenguas, de repente queremos la capacidad de llamar, ¿no?, al avivamiento de la iglesia y que el fuego descienda del cielo y de repente todos sentirnos llenos, rebosantes como el bautismo del Espíritu Santo que el evangelio moderno enseña. Pero esas no son las armas con las que la iglesia lucha contra el reino del Hades, el infierno. No es eso. La única arma que necesitamos, hermanos, para vencer en esta lucha es su palabra. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese aspecto, hermanos? Estudia tu palabra. Estudia la que tienes ahí en tus manos, la Biblia. Estúdiala, memorízala, grábatela. Aprende lo que ella te quiere enseñar, vive por ella y ella va a ser tu mejor arma. No para que tú vayas y pelees con el diablo en el cerro, ¿no? No para que te enfrentes a Satanás a bibliazos, no, hermano, sino para que con la palabra, cuando el enemigo venga delante de ti, y así como a Jesús en el desierto te quiera engañar, tú puedas responderle con la palabra. Pero luego vienen las tentaciones y nos quedamos mudos, no sabemos qué decir, no sabemos qué pensar, no sabemos qué escoger. ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra. Uno de los juicios que Dios le hace a Israel en el Antiguo Testamento es que Él dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sin conocimiento la tienes muy difícil.
sin saber la palabra, la tienes muy difícil. ¿Cómo vas a saber lo que es bueno si no lo sabes? ¿Cómo vas a saber tomar las buenas decisiones si no leíste la palabra para saber cuál era la buena decisión? Si tu gran cuestión es que dices, no sé hacer lo bueno, no sé cuál es mi propósito, es que no sé para qué Dios me llamó, no sé cuáles son mis dones. Bueno, ¿quieres saber dónde lo puedes encontrar? Aquí. Aquí está. Pero tienes que estar dispuesto a tenerla. Es tu única arma. Y tristemente, hermanos, el 80, el 90% de los cristianos no la saben, no la usan. Por supuesto, entonces, que el rey de este mundo nos tiene constantemente agazapados, porque nuestra mejor arma no la sabemos usar. Ya para terminar, dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí está, hermanos, de todas las partes de la armadura, Pablo se reserva una al final. No tiene nada que ver con algo que te puedas poner. La oración es una acción. La oración es una forma de vida. Dice Pablo que el cristiano tiene que orar en todo tiempo. Es como el pegamento que le da sentido a todas las otras cosas. Sin oración, hermanos, entonces no tenemos dirección. Sin oración no sabemos lo mal que hacemos. Sin oración no puede haber santidad. Sin oración no hay comunicación con nuestro Padre Celestial. Sin oración no hay entendimiento de su palabra. Sin oración no hay dones. Sin oración no hay perdón, no hay misericordia, no hay gracia, no hay plenitud, no hay gozo. Sin la oración, hermanos, todo lo demás que podríamos hacer no tiene ningún sentido. La oración, hermanos, es fundamental. De hecho, Pablo es de todas estas partes de la armadura de Dios, la oración, hermanos, es el tema al que más importancia le da. Fíjense cuántas veces nombra la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al menos 4 veces hace referencia a una misma cosa, orar. Pero pareciera que nosotros leemos esos versículos y quitamos eso de ahí. De hecho, si yo les hubiera hecho, probablemente me incluyo en eso, si hago un examen antes de la armadura de la fe, todos mencionamos las otras cosas menos la oración. Pero la oración la dijo 4 veces. La oración, hermanos, es fundamental. ¿Y qué abandonado, hermanos, tenemos la oración? Mientras que podemos estar leyendo un libro de lo que sea, ya no digo yo la Biblia, un libro de lo que sea, 1 hora, no podemos orar 15 minutos. Podemos ver las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Me encantan. 5 horas dura la primera, versión extendida. 5 horas la puedo sentar y verla. Pero media hora de oración te duermes. Puedes sentarte en el cine, ver una película completa, te sales y dices, ¿nos echamos otra? Entramos otra, ¿no? Y no te duermes ni pestañeas un segundo, pero en oración no duramos 1 hora. Y no se trata de orar por hacer tiempo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que veamos la cantidad de tiempo que estamos dispuestos a desperdiciar en otras cosas y no a utilizar y aprovechar en la cosa que sí nos da algo, la oración. Vean ustedes que Pablo dice que debemos orar por muchas cosas, pero en el versículo 19 hay una clave que se me hace bien interesante. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Hermanos, esta parte me vuela a mí la cabeza. ¿Dónde está Pablo mientras escribe eso? En la cárcel. Y Pablo pide que oren por él para que sea liberado, para que le hagan justicia y sea un juicio justo, para que pueda recibir donaciones de los hermanos y poder comprar comida, para que lo saquen del cepo y lo pongan en un lugar más seco, limpio y fresco, para que respeten sus derechos humanos. No, hermanos. Pablo dice que oren por él con la finalidad
de que en el momento que Él pueda, hable del Señor y que haga lo que tiene que hacer. Pero a nosotros nos afligen de repente las pruebas y nuestra oración va más enfocada a: Señor, quítame ya esta deuda porque me está ahorcando. Señor, es que este problema, es que Señor, necesito tanto dinero. Y nunca oramos por la parte de nosotros que tenemos que hacer. Pablo aquí entendía que él estaba en la cárcel por algo. Y su oración para Dios no fue: libérame de la cárcel. Su oración para los hermanos, o la que él le transmitió a los hermanos, es para que yo dé a conocer con denuedo el Evangelio. Para que haga lo que tengo que hacer. Hermanos, ese es un soldado. Ahí se nos presentó el soldado de soldados. Él debió haber entrenado a la milicia, ¿no? No tenía miedo a estar en la cárcel, no tenía miedo a las consecuencias, no tenía miedo a lo que fuera a hacer de su vida. Él tenía una oración al Señor: que yo pueda hablar con denuedo de todo aquello aquí. Y cuando sea la hora de hablar, que lo pueda hacer y que hable lo que tengo que hablar, que diga lo que debo de decir a fin de agradar a nuestro Señor. ¿Dónde está la clave, hermanos? ¿Es que Pablo tenía una revelación súper impresionante que a nosotros desconocemos? No. Es que él sí se vistió con la armadura y él oró en todo tiempo. Entonces su mente, hermanos, estaba bien focalizada. Todas las otras cosas para Pablo no eran tan importantes como luchar la guerra espiritual y hacer lo que él tenía que hacer. Entonces, hermanos, Efesios ha sido un libro muy hermoso de estudiar, pero un libro con tanto un aprendizaje que llena nuestro corazón de esperanza, pero también como una invitación, hermanos, a la acción. Primero, el libro de Efesios nos enseñó que en Cristo, hermanos, hay una riqueza espléndida. En Cristo nosotros tenemos toda la plenitud, todo lo que necesitas está en Cristo. Pero segundo, es una invitación. Tienes que decidir tomarla. No va a venir gratis. Sí, sus beneficios son gratis, no los pagamos, pero no va a venir gratis porque sí exigen que tú hagas lo que te toca hacer, que tú decidas todos los días con convicción servir a tu Dios, y entonces toda esa riqueza que tú no pagas puede venir a ti gratuitamente. Amén.